Listo. Buenas noches, buenas tardes. Todavía no estamos de noche. Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a brindar este webinar gratuito sobre riesgos, amenazas y vulnerabilidades hacia los ejecutivos y funcionarios. Algunos lo denominan principales, ¿no? En la cual se desarrollan el servicio de seguridad personal, servicio de seguridad ejecutivo. Hoy vamos a hablar sobre estos términos, familiarizarnos y vamos a utilizar una matriz para poder evaluar esos riesgos que pueden afectar a nuestros dignatarios principales o ejecutivos. ¿Ok? Mi nombre es Martín Fernández, el propósito de la empresa GCIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. La sesión de hoy día tiene que ver con seguridad patrimonial. La semana pasada brindamos un curso también que tiene relación con los guardaespaldas respecto a la seguridad ocupacional. Y también programamos cursos y programas especializados sobre el liderazgo, ya que en ambos entornos, tanto en seguridad ocupacional y seguridad patrimonial, debemos desarrollar nuestro liderazgo. ¿Ok? Si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta durante el desarrollo del curso, escriben al chat o levantan la manito para poder dar su comentario, su opinión o su aporte también, ¿no? Seguramente tenemos conectado personas que tienen experiencia en este tipo de trabajos, servicios y podrían compartirnos también sus conocimientos. Listo. Entonces, iniciamos con el tema, ¿no? Em, Primero debemos saber cuál es la situación actual. De manera general, todos nosotros sabemos que hay un incremento, pues, ¿no? De la delincuencia, hay una situación que nos afecta a todos, incluso a los empresarios, a los funcionarios, a los altos ejecutivos, también los afecta a ellos y a sus familiares. Entonces, vamos a ver un video corto sobre la situación actual de la delincuencia, ¿no? Y un caso en especial para poder luego utilizar también esta información y hacer la evaluación. Y vamos al YouTube. En la puerta de su casa al joven empresario Bruno Salvatierra. A ver, ¿me confirman el audio, por favor? Que se escucha el audio, que todo está conforme. Ingeniero Martín, fuerte y claro. Ok, listo. Gracias, Pedro. A ver el audio y listo. Ahí le damos. Y en los próximos minutos les vamos a mostrar imágenes del momento presente. Es- ¿Cuál es su opinión, sus comentarios respecto a esta situación y cómo poder tomar algunas medidas de seguridad cuando nos encontramos trabajando en este sector de protección personal? Si tienen alguna opinión, algún comentario, por favor. Ok, seguramente poco a poco vamos interactuando. Vamos a regresar a la diapositiva y comenzamos. Continuamos. Ok, ahí debemos familiarizarnos cuando estamos en este sector, en la seguridad patrimonial, seguridad de ejecutivos. Debemos familiarizarnos con algunos términos, algunas definiciones para poder evaluar bien los riesgos. Vamos a hacer hoy día una evaluación. Debemos conocer cuáles son estas definiciones y profundizar también. Una de las definiciones es la amenaza. Debemos saber eh, que la definición de amenaza es la combinación
de las capacidades que tiene el atacante, el adversario, el enemigo, ¿no? El equipamiento que utiliza, las armas que pueda utilizar, la motivación y la probabilidad de ataque. En el video que hemos visto, cumple con esto, ¿no? Con esta definición. Hay una capacidad del adversario, cuenta con equipamiento, con armamento, con vehículo, tiene una motivación que es económico y la probabilidad de ataque, ¿no? La posibilidad donde podría presentarse, realizar ese ataque. Entonces, esta es la definición y debemos siempre familiarizarnos, conocer las definiciones para poder evaluar adecuadamente los riesgos a los que estamos expuestos. Si estamos en el sector dando seguridad a personas, funcionarios, ejecutivos, debemos conocer estas definiciones. Otra definición importante es frecuencia. La frecuencia es el número de veces que suceden eventos o incidentes no deseados en un periodo de tiempo. Es muy probable que en algún ataque, en algún incidente, previamente hayan ocurrido algunos incidentes como personas pidiendo información, como personas merodeando en las inmediaciones del trabajo, de la casa, ¿no? Hay ciertos indicadores, ¿no? Entonces ahí podemos utilizar esas situaciones como información que nos va a servir para poder evaluar. Probabilidad como definición es la posibilidad de que un resultado suceda dentro del total de resultados que no deseamos. No deseamos que ocurra un ataque, no deseamos que ocurra un atentado. Entonces, la probabilidad es la posibilidad de que suceda. Luego tenemos otra definición, y esta es una palabra que casi siempre se utiliza, ¿no? En el sector de seguridad patrimonial, que son las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son las debilidades de un sistema de seguridad patrimonial que pueden ser aprovechados o explotados por los delincuentes. Si una persona tiene exceso de confianza, no toma medidas de seguridad, un funcionario, un ejecutivo, está mayormente expuesto, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que tiene vulnerabilidades en su seguridad, en su sistema de seguridad. Porque la seguridad que se le brinda a un ejecutivo, a un funcionario por medio de un agente de seguridad personal, es una parte de ese sistema, ¿no? Hay otros elementos que se implementan, otras estrategias que se implementan para proteger a ese ejecutivo. Entonces, dentro de nuestras evaluaciones debemos identificar esas vulnerabilidades. Cuando ocurre un ataque, cuando se produce un ataque, lo más probable es que los delincuentes hayan aprovechado esa, esas debilidades. Seguridad, como definición, se refiere a las medidas utilizadas para proteger a las personas, a la propiedad o a la empresa de amenazas humanas, de personas que quieren hacer daño, de individuos que quieren hacer daño, atacar, agredir, diferentes acciones contra, en este caso, contra la persona, ¿no? Y riesgo se refiere a todos los resultados adversos que una organización o una persona, un funcionario, un ejecutivo desea evitar, ¿no? Quiere evitar la probabilidad de que ocurra, su magnitud y su inminencia. Entonces, hemos presentado estas definiciones porque son términos con el cual debemos familiarizarnos como profesionales de seguridad para poder hacer evaluaciones, sugerencias, recomendaciones de manera adecuada, utilizando los términos apropiados, utilizando la terminología que se utiliza en este tipo de trabajo y cuando se realizan evaluaciones, ¿no? Porque luego de una evaluación van a surgir recomendaciones, ¿no? El resultado de la evaluación
nos va a permitir presentar recomendaciones de seguridad, propuestas para mejorar el nivel de seguridad, ¿no? En nuestro caso, utilizamos un método de evaluación y es el método que le vamos a presentar, que pueden utilizarlo también. Hay diferentes métodos, existen diferentes métodos. Nosotros utilizamos el método Mosler. Es importante que en todas nuestras evaluaciones de riesgo, incluso de personas, porque muchas veces nos enfocamos como profesionales de seguridad patrimonial, nos enfocamos en evaluaciones de riesgo, pero de instalaciones, empresas, física, ¿no? Pero también estas evaluaciones se tienen que aplicar a los altos ejecutivos, a los funcionarios, a los empresarios con el cual estamos trabajando. Entonces, existen diferentes métodos, ¿no? El análisis de riesgo nos va a permitir, la evaluación de riesgos nos va a permitir obtener un resultado objetivo, ¿no? Las técnicas o métodos de la evaluación de riesgos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Un enfoque cuantitativo requiere de datos medibles, ¿no? Y va a facilitar el desempeño de un sistema de seguridad y el costo también, porque al obtener un resultado objetivo vamos a hacer propuestas y esas propuestas requieren una inversión, un costo para mejorar el sistema de seguridad, las medidas de seguridad de esa persona, de ese funcionario, de ese ejecutivo. También hay métodos cualitativos que generalmente están basadas en una lista de verificación, una especie de checklist donde se va verificando el cumplimiento, ¿no? De las medidas de seguridad. Son técnicas, son métodos. Debemos utilizar algunas de estas con el cual nos familiaricemos más. Y los riesgos deben ser identificados en el comienzo, ¿no? Del análisis. La lista de riesgo es el punto de partida para hacer una evaluación de riesgo. ¿Ok? Entonces, acá vamos a ir al Excel. Este documento es un archivo, es un Excel con el cual, y me confirman si están visualizando, está en la pantalla este archivo. Y como menciona en la diapositiva, para poder hacer una evaluación de riesgos, lo primero es la lista de riesgo. ¿Ok? Entonces, sí, ahí Henry nos dice que sí está visualizando el Excel. Ok, entonces, gracias, Henry. Em, Les pregunto a ustedes y su participación, por favor, ¿a qué riesgos estaría expuesto un funcionario? Ya hemos visto un video, hemos hecho una pequeña introducción, ¿no? Con la situación delictiva. ¿Y qué riesgos estaría expuesto, ¿no? ¿Qué riesgos podrían afectar a un funcionario, a un ejecutivo, a un integrante de la alta gerencia, el directorio, a una personalidad? ¿Qué riesgos? A ver, pueden escribir o abrir su micro también. A ver, ahí nos ha escrito. Henry nos dice chantaje. Ok, vamos a poner. ¿Qué otro riesgo? Extorsión, nos dice también. ¿Qué más? ¿Qué opinan? ¿Qué otros riesgos podría estar? Martín, yo pienso que puede ser secuestros. Ok. ¿Quién nos mencionó? Cristian, ¿no? Secuestro. Secuestros. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otro riesgo? A ver, ahí nos ha dicho MDLC, está con las iniciales, es su nombre, me imagino. Sustracción de información sensible a la empresa. Ok, sí, también es un riesgo, pero en esta oportunidad y por esta sesión, por este curso, vamos a enfocarnos en la persona, en el dignatario, ¿no? La empresa tiene información, de repente también podría ser la información que tenga o que maneje
principal, la persona que estamos resguardando. Ok, vamos a ponerlo información personal, ¿no? Ok. Marcelo nos dice secuestro, y hasta acá arriba, robo, robo, y también nos ha puesto atentado, ¿no? Atentado. ¿Qué otros riesgos? Recordemos lo que hemos visto en la última diapositiva. Para hacer una evaluación de riesgo, primero tenemos que hacer una lista de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Es como una lluvia de ideas, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Qué otros riesgos más se les ocurre o de acuerdo a todo lo que conocemos podría presentarse? Tenemos chantaje, extorsión, Construcciones. perdón, ¿puedes repetir, por favor? Algo nos dijo, Bauer nos dice extorsiones, y ya hemos puesto acá extorsión, está bien, Rosana, gracias. Ok, ¿alguna idea más? Tenemos atentado, robo, ¿no? A ver, vamos a ver acá, sustracción, Mm, Toma de rehén, ¿no? Toma de sustracción de rehén. información personal. Ya, eso es lo que menciona, vamos a colocarlo como secuestro, ¿no? No, Ok, ¿algo más? como una empresa tú que puedes ver de riesgo, Ok, a extorsiones, chantaje, robo, listo. mm, secuestro. Si tuvieran otra idea y conforme vamos avanzando con las diapositivas, vamos alimentando esto. Pero como parte, y este es el ejercicio con el cual debemos familiarizarnos cuando realicemos una evaluación de riesgo, debemos iniciar por la lista de riesgo. Antes de decir que es muy peligroso, que es muy riesgoso, antes de decir que hay un alto peligro de secuestro, debemos hacer nuestra lista de riesgos y luego evaluarlos. Hay alguien más, no sé qué, peligros de ubicación. Raúl Cuba nos dice ubicación. mm, ¿en qué sentido? Ok, peligro de ubicación. No lo entiendo ahí mucho. Si tuvieras más detalle, nos escribes ahí, Raúl. Em, pero vamos a ir viendo. Está bien, Pedro Miguel nos dice análisis de riesgos. Y lo que estamos realizando es parte del proceso. El análisis de riesgo es un proceso. Análisis o evaluación de riesgo es un proceso donde primero debemos identificar a qué riesgo se encuentra expuesto en el caso de hoy día y por la charla de hoy día, esa persona, ese dignatario, ese ejecutivo. ¿Ok? Señor Listo. Martín, disculpe, reglaje, Am, Bien. vamos a reglaje. ponerlo, vamos a ponerlo. Ya, Y perfecto. de ahí lo vamos aclarando. Regla G. Ok. El reglaje es parte del proceso que llevan los delincuentes para hacer un secuestro, un atentado. Pero vamos a ponerlo y ahí vamos a ir aclarando todo. ¿Ok? Listo. Entonces regresamos a la diapositiva. En la evaluación y el análisis de riesgo es un proceso. En ese proceso, lo primero que debemos hacer es la lista de riesgo, el listado de todos los riesgos que pueden afectar. Y lo hemos hecho ahorita, ¿no? Hace un momento. Luego debemos determinar la amenaza. ¿Qué es la amenaza? Hemos visto una terminología, ¿no? Hace un momento. ¿Qué es la amenaza? ¿Alguien se acuerda de lo que hemos visto Es en la una diapositiva? combinación de la capacidad. Ok, la capacidad, vamos a regresar para, ahí está. Es la combinación de capacidades del adversario, el equipamiento con el que cuenta, la motivación y la probabilidad de ataque. En toda la lista que nosotros hemos realizado hace un momento, debemos determinar la amenaza. Es parte de este proceso de evaluación de riesgo. La definición de la amenaza
debe ser elaborada durante la evaluación de riesgo y se debe recolectar información específica sobre el adversario. Ahí Cristian nos mencionaba, nos decía, reglaje. Reglaje es la capacidad que tiene, ¿no? El adversario, los equipamientos, personas con la que cuenta el Sí, delincuente para poder cometer ese acto, ¿no? Ese atentado, ese ataque. Entonces, debemos determinar la amenaza como parte de la evaluación de riesgo y para eso se debe recolectar información del adversario. Y tenemos adversarios, atacantes, delincuentes externos, adversarios, atacantes internos, que son empleados que tienen información sensible o que tienen influencia sobre esto. En el caso específico de las personas, los dignatarios, los ejecutivos, un adversario interno, un atacante, un trabajador deshonesto, podría ser una persona que conoce sus movimientos, que sabe a qué hora sale, a qué hora llega, en qué vehículo se mueve, cuántas personas resguardo tiene, qué día no cuenta con resguardo. Son personas internas que tienen información. Y nosotros debemos determinar la amenaza, si son externos, si son internos o si son internos, delincuentes o trabajadores deshonestos, internos en complicidad con delincuentes externos, que es generalmente lo que más ocurre y se hace vulnerable ahí en la persona, ¿no? Se hace más vulnerable. Entonces, y por eso es importante determinar. Marcelo acá nos dice, nos comenta, ¿no? Incluso puede ser un ex trabajador, incluso puede ser un ex trabajador, pero debemos determinarlo. Por eso es parte del proceso. La lista de riesgos y después determinar la amenaza. ¿Cómo se va a producir ese secuestro? ¿Cómo se va a producir ese chantaje? ¿Cómo se va a producir esa extorsión? Entonces debemos determinarla, debemos identificar, es parte del proceso. En esta determinación de la amenaza se debe identificar el tipo de amenaza, las tácticas que va a utilizar, entre ellas el reglaje, ¿no? Lo que mencionaba Cristian, modo de la operación, la capacidad que tenga, el nivel de amenaza y la probabilidad de ocurrencia. Entonces debemos identificar y evaluar todo eso, ¿sabe? ¿Cómo se podría presentar? Pueden existir varias amenazas, ¿no? El sistema de protección, ¿no? Que se ha implementado para proteger a ese ejecutivo, debe protegerlo contra todas esas amenazas. No es suficiente un guardaespaldas que lo acompañe todo el tiempo. Debe haber un sistema de protección que lo proteja al ejecutivo funcionario contra todas las amenazas que nosotros determinemos. Cada ejecutivo va a tener amenazas diferentes. La misma amenaza no aplica para el otro ejecutivo, al otro empresario, al otro dignatario o funcionario. En seguridad patrimonial, la amenaza proviene de ataques humanos, de personas, de delincuentes. En toda esta lista que hemos realizado, chantaje, extorsión, secuestro, sustracción de información, atentado, bueno, reglaje, vamos a todavía considerarlo ahí. Pero en todas estas, chantaje, extorsión, secuestro, sustracción, robo, son realizados por personas, por seres humanos, delincuentes, internos, externos o en complicidad. Entonces, en la evaluación de riesgos, debemos determinar la amenaza. ¿Ok? Se debe considerar qué vehículos van a utilizar. Utilizan auto, utilizan moto, una moto, dos vehículos. Debemos determinar cómo se podría dar ese ataque. No es suficiente decir secuestro.
sea, está bien, el riesgo es secuestro. Pero ¿cómo se daría ese secuestro? ¿Qué armas van a utilizar? ¿Qué herramientas van a utilizar? ¿Qué explosivos? Y la motivación. En esta lista de riesgos que hemos hecho, chantaje tiene otra motivación, no es económica de repente. En extorsión sí, seguro es económico. Secuestro, algunos serán económicos, algunos no. Sustracción de información puede ser personal, puede ser por un interés personal, por competencia, ¿no? Entonces, debemos determinar también cuál es la motivación. Saber qué es amenaza, qué vehículos va a utilizar, qué equipamiento, qué armas, qué herramientas, todo lo que va a utilizar para llevar a cabo ese atentado, ese ataque. Los atacantes, y debemos determinarlo y debemos saber nosotros, pueden estar motivados por razones ideológicas, razones financieras, que es la que generalmente se cumple, ¿no? O razones personales también. Un trabajador descontento, indignado por alguna situación, o un ex trabajador, no tiene no está motivado por ideología, no está motivado por tema económico, sino tiene de repente otra motivación personal, indignación, frustración, algo que él considera. Y puede ser también objeto de algún atentado. Entonces, en la evaluación de riesgos es importante determinar esa amenaza, cómo se va a producir. Porque si no la determinamos, no podemos diseñar respuestas o cómo proteger al ejecutivo. No podemos diseñar una respuesta apropiada sin saber cómo nos van a atacar, cuándo nos van a atacar, cuántos nos van a atacar. No podemos, proteger a alguien si no hemos realizado una evaluación de riesgos donde se haya determinado la amenaza, se haya identificado el riesgo y se haya determinado la amenaza. Y es una de las razones por las que ocurren los atentados, los ataques, los robos, los secuestros, porque las personas no los ejecutivos o los profesionales que están con ellos de repente no han determinado cómo se produciría esa amenaza. Entonces, como les he explicado, esta matriz y esta evaluación de riesgos se determina, primero se identifica el riesgo y luego la amenaza. El activo, en este caso, ¿no? Y en esta matriz también parte del proceso es identificar el activo. En este caso, el activo viene a ser el ejecutivo, ¿no? Vamos a ponerlo acá, ejecutivo o el el funcionario, el personaje, ¿no? Ok, listo. Vamos a poner. Ese vendría a ser el activo de la empresa. Y ahora, continuando con esta evaluación de riesgos y con la participación de ustedes, em, si identificamos que el riesgo es chantaje, ¿cómo podría darse ese chantaje? ¿Cómo ocurriría? ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Recordemos la amenaza, es la capacidad, ¿no? Las herramientas, el equipamiento, los vehículos, armamento, las capacidades que tenga el delincuente, o en este caso el enemigo, el atacante, ¿no? ¿Cómo determinamos la amenaza de extorsión? Con todo lo que hemos visto. Su opinión. Escriban, pueden abrir su micro también. ¿Cómo determinamos la amenaza de extorsión, la amenaza de secuestro? Ingeniero Martín, disculpe, Adelante, consulta. Pedro.
¿Usted se refiere de dónde vienen o de dónde pueden prevenir esas amenazas? Claro, ¿cómo se produciría? ¿No? Ya hemos El identificado tema el riesgo. Ahora, la amenaza, ¿cómo se produciría? por crímenes organizados. Ok, el crimen organizado, pero ¿cómo al principal en el que estoy cuidando vive en una zona residencial, se desplaza desde su casa al trabajo, ¿no? Del Ujú. trabajo a su casa al término del día? Ya. Entonces, ese, por ejemplo, ahí, secuestro, ¿cómo se produciría? Si hablamos de secuestro, en ese dignatario que hemos... Ok, delincuentes o banda criminal, ¿no? Como has mencionado, banda criminal, ya. Sabemos que es una banda criminal, pero ¿cómo cometería su acto? Un reglaje, ingeniero. Ok, Tendrían que hacer un análisis, porque el delincuente no te ataca por quererte atacar. ok. Ellos hacen un análisis también de seguimiento al Realizando destinatario. reglaje. Ok, Ajá. ¿qué más? Es la amenaza. Banda criminal realiza reglaje para secuestro. Ok. Y como nosotros somos los que desplazamos a la persona, transportamos, acompañamos como profesionales de seguridad personal, ¿cómo se produciría ese ataque? ¿En su casa, en su domicilio, en su desplazamiento? ¿Lo interceptarían cuando va al trabajo, cuando regresa? Los delincuentes utilizarían, ok, reglaje, está bien, es una modalidad que utilizan, pero ¿cómo ejecutarían ese secuestro? Los puntos vulnerables. Ok, aprovechan los puntos vulnerables. ¿Cuáles serían esos Ajá. puntos vulnerables? Puede ser un semáforo, un Ok, cruce, zonas oscuras, poca iluminación. ok, ataque vamos a poner, estamos aprendiendo, en semáforo. Ok, Parada de semáforo. Claro. aprovechando el semáforo, ataque en semáforo. Ujú. ¿Cuántos delincuentes? Dependiendo, pues, ingeniero, pienso yo que, bueno, a mi punto de vista o conocimiento que tengo, siempre te van a hacer el regaje, y también un estudio, ¿no? De cuántos, si tiene o no tiene seguridad, Ok, y en qué tipo de vehículo, y en qué zona, por dónde, cuál es tu zona donde uno transita. ajá, está bien. Sí, como Banda les ya he sería seis mencionado. personas. Perdón. Banda ya sería más de 6 personas o 6 personas. Ok, Estamos hablando de banda. estamos determinando la amenaza. Si nosotros trabajamos para una persona como seguridad personal, sabemos sus desplazamientos, sabemos sus debilidades, como has mencionado, sus vulnerabilidades, sabemos su ruta, ¿no? Entonces tenemos información e identificamos hemos identificado esas vulnerabilidades, esas debilidades, y podríamos identificar dónde y cómo podría ocurrir y con cuántos. Entonces, ahí, ok. Entonces, ahorita leo los comentarios que me han puesto. Entonces, esta banda criminal, vamos a poner 6 delincuentes armados con 2 vehículos, con una moto, ¿no? Por eso, y es importante familiarizarnos con las definiciones, porque con las definiciones, y en este caso la definición de amenaza, vamos a poder determinar que delincuentes armados, 6 delincuentes con 2 vehículos, una moto, que han realizado reglaje, pueden realizar o realizan su ataque en el semáforo. Incluso he identificado cuál es el semáforo, la zona probable, y podría colocar incluso esa referencia, ¿no? Y si nosotros revisamos los antecedentes respecto
a, a algunos ataques, incluso utilizan chalecos de policías, chalecos de trabajadores de construcción civil, cascos, todo, porque esa es su capacidad para realizar ese secuestro. No es suficiente, no es suficiente decir que el ejecutivo está expuesto a secuestro. Está bien, identifico que el secuestro es un riesgo, por eso la lista de riesgos, pero tengo que saber cómo se podría producir. ¿Para qué? Para protegerlo de esto. Si yo identifico que va a haber un reglaje, que van a haber delincuentes armados, que van a haber dos vehículos, que el semáforo es la zona más vulnerable en tal lugar, que la zona oscura de tal punto es la zona que más vulnerabilidad me presenta, entonces me voy a proteger. La definición, veíamos en la diapositiva. Y por eso al inicio mencionaba familiarizarnos con las definiciones para poder hacer una evaluación adecuada, objetiva. Entonces, voy determinando cómo se va. ¿Para qué? Para poder protegerme de, si no, a ver, si yo pienso que me van a atacar seis delincuentes armados con dos vehículos y una moto, ¿un agente sería suficiente? ¿Un agente conductor? No. Tendría que tener otro equipo, ¿no? Un carro escolta, un conductor que conozca de manejo defensivo, un conductor que, y un acompañante, ¿no? Un agente al costado y un equipo de resguardo, un escolta atrás, porque estoy identificando cómo podría ocurrir, ¿ok? Y como les digo, es un proceso en el cual debemos identificar el riesgo y determinar la amenaza. Voy a leer algunos comentarios que me han puesto acá. A ver, Henry nos dice, hace su logística de violencia, los delincuentes consiguen armamento, consiguen información, consiguen vehículos, ¿no? Es su logística, como dice Henry. Marcelo nos dice, el chantaje por material privado del dignatario u otra razón de valor. eh, de valor dignatario o principal por vía telefónica o algún mensaje, ¿no? ¿Ok? Y Raúl Cuba nos dice en un desplazamiento con lo que estábamos hablando. ¿Ok? Entonces, parte del proceso de evaluación de riesgo y acá en este cuadrito está la amenaza, para no olvidarnos, ¿no? La combinación de las capacidades del adversario, ¿no? El equipamiento que tenga, la motivación y la probabilidad de ataque. Ok. Entonces ahí hemos hecho un ejercicio más o menos de secuestro em, mm, hacia el ejecutivo y estamos determinando la amenaza. Es parte del proceso de evaluación de riesgo. Y esto debemos hacer con cada uno. Chantaje, extorsión. ¿Cómo se haría la extorsión? Entonces, ¿cómo se haría la extorsión? Sustracción de información personal, robo, un atentado. En este caso debería ser específico, ¿no? ¿Qué tipo de atentado? Si es un ataque para, no para secuestro, sino para ejecutarlo, ¿no? Entonces, determino la amenaza. Y el reglaje, voy a sacarlo acá porque el reglaje es parte del proceso que tienen los delincuentes para, ¿no? Que lo hemos incluido acá como parte de la amenaza. ¿Ok? Entonces, si tienen preguntas, comentarios, por favor, antes de pasar a la diapositiva y continuar, ok, vamos avanzando. Entonces, una vez que hemos determinado o hemos identificado el riesgo, en la lista de riesgo que hemos hecho, determinamos la amenaza y entramos a la evaluación de riesgo. A evaluar qué tan probable es que ocurra eso. Vamos a evaluar nosotros qué tan probable es que ocurra el chantaje,
qué tan probable es que ocurra la extorsión, qué tan probable es que ocurra el secuestro, la sustracción, el robo, el atentado. Esa es la evaluación de riesgo, ¿no? El análisis, la evaluación de riesgo es un proceso. Identificar el riesgo, la lista de riesgo, determinar la amenaza, ¿no? Identificar el activo, en este caso el activo es el ejecutivo, determinar la amenaza y evaluarlo. Ya tenemos la información, hemos recopilado información y ahora debemos evaluarlo. Ok, aquí MDLC nos dice, el resguardo puede ser un medio a usar por los delincuentes para llegar al ejecutivo, ¿sí? Se puede considerar en el análisis, claro. Eso lo consideramos, ponerlo acá, lo consideramos en el secuestro, la extorsión, ¿no? Por la capacidad que tienen los delincuentes. Entonces, por eso debemos determinarlo. ¿Cómo podría ocurrir? Algunas cosas seguramente van a ser muy, impensadas, ¿no? No, eso no creo que pase, pero es bueno considerarlo, como en este caso lo que ha mencionado el compañero, para poder evaluarlo, porque de ahí vamos a pasar a una evaluación del riesgo. ¿Qué tan probable es que ocurra? Vamos a determinar el nivel de riesgo. La evaluación del riesgo es el proceso de definir cuán grande es ese riesgo. Vamos a definir si ese riesgo de secuestro es alto, muy alto, o es medio o es bajo. Vamos a definir si ese nivel de riesgo de chantaje es muy alto, alto, y al igual que el de secuestro, de extorsión. Por eso es importante determinar la amenaza, ¿no? Hacer nuestra lista de riesgos y determinar la amenaza. Se pueden utilizar métodos cuantitativos o cualitativos. Nosotros estamos utilizando en este Excel que les estoy mostrando un método Mosler, porque existen muchos métodos, ya cada uno tiene la facultad de poder eh, utilizar el método con el que más se familiarice. Nosotros estamos utilizando este método porque es muy amigable y nos permite hacer una evaluación objetiva. La evaluación de riesgo. En la evaluación de riesgo, las probabilidades deben estar basadas en probabilidad objetiva. Debemos recopilar información y esa información nos va a permitir hacer una evaluación objetiva. La probabilidad de ocurrencia de un evento y de su impacto pueden ser más fácilmente evaluadas cuando se utilizan escenarios causales. ¿Qué quiere decir? Cuando ha ocurrido algo antes, esa información nos va a brindar data, fecha, modalidad, y esa información nos va a servir para poder evaluar mejor, con mayor detalle. Entonces, si hay casos que han ocurrido, nos va a servir, ¿no? Lo que hemos visto el video al inicio, ya pasó, ya ocurrió. Asesinaron atacaron a un funcionario, un ejecutivo, entonces ya pasó. Entonces debemos considerarlo y evaluarlo. Toda esa información nos va a servir para hacer una evaluación objetiva. La evaluación del riesgo examina el resultado de un ataque adversario exitoso, la probabilidad de que ocurra, de cómo podría desarrollarse y cuántas personas se verán afectadas. Y aquí entramos en esta parte de la evaluación de riesgo, que es parte del proceso de evaluación, de análisis y evaluación de riesgo. Entonces, nos vamos nuevamente al Excel. ¿Ok? Vamos, como ya hemos identificado en este caso esta este riesgo, voy a ponerlo acá para poder visualizarlo mejor. Hemos
identificado el riesgo de secuestro, hemos determinado la amenaza, seguramente con mayor detalle, de acuerdo a nuestro funcionario, a nuestro ejecutivo, y vamos a evaluar. Este es el ejecutivo principal, el dueño, el director de la empresa. Entonces, evaluamos. Y esta matriz, este método, evalúa 6 criterios. Criterio de función, criterio de sustitución, criterio de profundidad, criterio de extensión, criterio de agresión y criterio de vulnerabilidad. Ustedes mencionaron también, ¿no? La vulnerabilidad, la parte débil, el traslado, el desplazamiento, los semáforos, zonas oscuras son vulnerabilidades. Ok. El criterio de función está en la otra fichita acá en el Excel. Si ven mi cursor, está en la otra ficha, que es criterio. El criterio de función evalúa las consecuencias negativas o daños que pueden alterar o afectar de forma diferente la actividad. Estamos hablando de un ejecutivo de una organización y ocurre el secuestro, este riesgo ocurre. ¿Cuál sería el nivel, el puntaje que le colocaríamos? ¿Cómo podría afectar a la organización en su normal funcionamiento, en sus operaciones? ¿Cómo lo podría afectar? Muy gravemente, gravemente, medianamente, levemente o muy levemente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué puntaje le darían? Pueden escribir o abrir su micrófono. Henry nos dice 4, puede afectarlo a la operación, a la continuidad de la empresa gravemente para Henry. ¿Qué más? ¿Qué opinan el resto? Si ustedes están en una organización, una empresa laborando y están haciendo este análisis de riesgo y hay una situación contra el ejecutivo, ¿no? Un ataque contra el ejecutivo y esto afectaría a la empresa muy gravemente en su funcionamiento, en su operación, gravemente, medianamente, levemente o muy levemente. De ocurrir en este caso, este riesgo, secuestro. ¿Ok? Vamos a colocar lo que dice Henry. 4 puede estar entre 4 o 5, ¿no? Vamos a poner 4. Como esto es ya una matriz, método, hay algunas fórmulas que están acá ya incorporadas como parte del método, ¿no? Luego lo vamos a ver. Ok, entonces continuamos en este proceso de evaluación y ahora evaluamos el criterio de sustitución. ¿Ok? El criterio de sustitución nos dice qué tanto podría sustituirse. En este caso, si hay un ataque, un atentado contra el ejecutivo, se podría sustituir muy difícilmente, difícilmente, sin muchas dificultades, fácilmente o muy fácilmente. ¿Qué puntaje le colocaría? ¿Qué opinan ustedes? De ocurrir ese riesgo, en este caso secuestro, ¿cómo afectaría? ¿Se podría sustituirlo o sería muy difícil, difícilmente, sin muchas dificultades, fácilmente o muy fácilmente? ¿Qué puntaje le darían? Yo creo que entre 4 o 5, ¿no? ¿Sí?
Henry lo dice, piensa que podría ser un 5 porque es la persona que está al mando, apto, con el cargo, tiene experiencia, conocimiento, información. Ok, vamos a ponerle 5. Listo, como ven acá ya hay una variación porque esto, ¿no? La importancia del suceso va multiplicando el criterio de función por el criterio de sustitución. Ok, es una fórmula ya que tiene la misma matriz. Luego evalúa el criterio de profundidad. El criterio de profundidad evalúa los efectos psicológicos a la imagen, en este caso a la empresa, cómo podría afectar. Si ocurre este riesgo, secuestro, cómo podría afectar a la organización con perturbaciones. Sería muy grave, grave, limitada, leve o muy leve. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo Grave, calificarían? grave. Grave. Entonces estamos hablando de 4 o 5. 5, 5, muy grave. 5, 5, ¿no? Muy grave. Ok. Y el criterio de extensión evalúa, en este método, evalúa el alcance que tendría ese, ese suceso, ese incidente. En este caso, estamos hablando del secuestro. Tendría un alcance internacional, un alcance nacional, alcance regional, local o individual. Si es una empresa internacional, por supuesto que sería un alcance internacional. Si es una corporación grande, ¿no? A su nivel Sudamérica, a nivel mundial, 5. Si es una empresa nacional, 4, ¿no? Si es un funcionario, de repente en un ente regional o una empresa que se maneja en una región, regional, y así. Vamos a ponerlo, como dice acá Raúl, 5, ¿no? Eso va a depender de la cobertura, así es, Henry. O sea, del alcance que tiene la empresa. Hay empresas que tienen relaciones y su gerente tiene relaciones, tiene contactos, tiene negociaciones con empresas internacionales. Pasa algo con el gerente general, se va a ver gravemente afectado, ¿no? Entonces, este criterio evalúa ese alcance. Vamos a ponerlo y puede estar para el efecto del ejercicio entre 5 o 4. Ok. Y luego evalúa este método el criterio de agresión. Evalúa qué tan probable es que ocurra ese riesgo, este secuestro. ¿Qué tan probable es que ocurra? Al empresario, al dignatario que estamos protegiendo, ¿qué tan probable es que le pase, le ocurra esto? La probabilidad es muy alta, es normal, es baja, muy baja. Y recuerden también que como estamos haciendo una evaluación objetiva, debemos tener las referencias anteriores. Ha ocurrido. Si ha ocurrido antes y salió ileso, no se llegó a concretar, hubo un intento, entonces la probabilidad es muy alta. Si está en un sector económico en el que está ocurriendo este tipo de ataques, de atentados, entonces tenemos que la probabilidad es muy alta, entre alta y alta. Si no está en un sector donde está siendo frecuentemente atacado, donde está ocurriendo esto, pero hay un riesgo, lo he identificado, entonces puede ser normal. Entonces, esto va a depender también del sector, de dónde se encuentre. Hay zonas donde está ocurriendo más que otras. Todo eso evalúa. Y por eso se debe recopilar información, por eso se debe eh, determinar la amenaza. Importante es determinar la amenaza. ¿Cómo? ¿Quién? ¿No? Ya tenemos el riesgo, pero hay que ver cómo ocurriría. Entonces ahí
Y para el ejercicio podríamos colocar, por la situación actual, el criterio de agresión podría ser 5. Es importante el contexto. Y la vulnerabilidad. Evalúa la vulnerabilidad. El criterio de vulnerabilidad evalúa las medidas de seguridad, las medidas de protección que tiene, en este caso, el empresario, el ejecutivo. Si esas medidas de seguridad que tiene son efectivas, en realidad van a protegerlo, son robustas, o de repente, por ejemplo, contratan un personal de resguardo, un agente de seguridad personal, pero no tiene entrenamiento. Entonces ahí la vulnerabilidad va a ser muy alta. Pero si contrata una persona que tiene experiencia, que tiene entrenamiento, que conocimiento, contrata un guardaespaldas, contrata un conductor, tiene un equipo de protección que sigue el vehículo, un equipo escolta, ¿no? Tienen contactos, comunicación con autoridades, tiene un vehículo blindado, un vehículo reforzado, cambian de rutas, no siempre van por ese semáforo por donde mencionaron, sino tienen una ruta uno, una ruta 2, ruta alterna, no tienen misma hora de salida. Entonces, eso evalúa, uno evalúa, porque como ustedes han mencionado, el reglaje, el delincuente, evalúa todo eso y él va a identificar vulnerabilidades. Este carro por acá siempre pasa a las 6 de la tarde. Vamos a aprovechar. Siempre pasa por acá. Todos los miércoles viene por aquí. Es una debilidad, es una vulnerabilidad. Entonces, eso debemos identificarlo nosotros como profesionales para evaluarlo. Entonces, si hay una vulnerabilidad, o sea, si las medidas de seguridad no son efectivas, entonces la vulnerabilidad es muy alta. Pero si hay todo un equipo, hay un programa de entrenamiento, hay un presupuesto asignado, hay equipamiento, ¿no? Entonces la vulnerabilidad de repente va a ser entre normal, porque su nivel de vulnerabilidad no es muy alto, sino es entre normal y bajo. Esto va a depender de cómo está siendo protegido el ejecutivo, el dignatario. Entonces tenemos un criterio de vulnerabilidad. Para el ejercicio vamos a poner 5. Entonces tenemos una clasificación del riesgo, una cuantificación, un puntaje final. Por eso es un método. Utiliza valores, utiliza información, identifica el riesgo, determina la amenaza y lo evalúa. Todo esto es el proceso de evaluación de riesgo. Entonces, si tenemos una cuantificación del riesgo que es de 1125, nos vamos en esta tercera fichita, en este Excel, donde identificamos. De 2 a 250, muy bajo. Esto es parte del método, ¿no? Está configurado. De 251 a 500, bajo. De 501 a 750, medio. De 751 a 1000, alto. Y de 1000 a 1250, muy alto. ¿Cuál es el puntaje que tenía este? 1125. De 1000 a 1250, entonces tenemos el nivel de riesgo muy alto. Hemos realizado una evaluación de riesgo del ejecutivo. Identificado el riesgo, hemos hecho nuestra lista de riesgos y de la misma manera se debe hacer para todo. Para, para chantaje, para extorsión, determinar la amenaza. ¿Ok? Preguntas, consultas, comentarios, pueden realizarlo. Vamos a
¿Y qué hacemos con esto? Ya hemos determinado, se ha identificado, ¿no? Hemos hecho la evaluación de manera objetiva con la información que tenemos y se ha determinado que tenemos un nivel de riesgo en secuestro muy alto. ¿Qué hacemos? Vamos a regresar a a la diapositiva. Entonces tenemos que administrar ese riesgo, ¿no? En este caso, un riesgo muy alto. ¿Qué es la administración de riesgo? La administración de riesgo se construye sobre la base de la evaluación de riesgo. Una vez que tengo determinado ya con la cuantificación del riesgo, entonces voy a tomar medidas, voy a tomar acciones para gestionar ese riesgo. Como dice acá, se deberían tomar todas las medidas necesarias para eliminarlas o para minimizarlas. Exacto. Entonces, la administración de riesgo es un proceso sistemático que se basa en estadística, utiliza la evaluación de riesgo, trata todas las fallas, los errores que podamos haber identificado, recopilado para hacer la evaluación. La evaluación de riesgos ayuda a identificar las amenazas, los activos, las vulnerabilidades a través de este proceso en el que hemos visto. Después que las amenazas y activos están definidos, se hace la evaluación de vulnerabilidades para establecer una línea de base. Entonces, vamos a y regresamos al Excel y aquí tenemos el riesgo de secuestro. Tenemos varios, ¿no? Con la lista que ustedes nos han brindado. Tenemos varios. Secuestro, la banda criminal, el nivel muy alto. ¿Y qué haríamos para reducir, minimizar o eliminar ese riesgo? ¿Qué haríamos? Vamos a poner y agregar algunas. A ver, estrategia uno, estrategia 2, estrategia 3. Si ya tenemos un resultado, un nivel de riesgo muy alto, ¿qué acciones tomarían? Por ejemplo, para reducir el riesgo de secuestro, una medida, una estrategia, una medida de prevención sería cambio de rutas, Cambio ¿no? de rutina, cambio de rutina. Claro, cambio, cambio de rutas, como una regla, ¿no? No rutina, como menciona ahí Rosario. ¿Ok? Esa sería una de las estrategias. ¿Qué más? A ver, ahí nos han escrito. Dice cambiar de rutina. Pero también coincide, ¿no? Cambiar de rutina, cambio de rutas o planificar de repente. Planificar em, 3 rutas como mínimo y una ruta de emergencia, ¿no? Ya los profesionales tienen y van a em, tomar esas medidas, esas estrategias para reducir ese riesgo. Otra, otra estrategia, ¿qué sería? Planificar 3 rutas, ¿no? Una ruta de emergencia, eh, podría ser Horarios, cambio de horarios. desplazamientos en horarios diferentes.
que no haya una rutina en horarios, que no haya una rutina en la ruta, ¿no? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más haríamos para evitar? Estamos gestionando el riesgo, ya identificamos el riesgo, cambio de rutina, cambio de vehículos, ¿ok? ¿Qué pasa si estamos en un vehículo y este vehículo no va al servicio, no va al mantenimiento, porque siempre está ocupado, no puedo cambiar ¿no? Entonces, Implementación logística. claro, un programa de mantenimiento de vehículos. Algunos ejecutivos, mantienen, por la familia, tienen dos, tres carros, entonces se puede cambiar de carros también, ¿no? En rotación de vehículos. Acá nos escribe MDLC, revisar, mejorar los procedimientos, ¿ok? Em, elaborar po- políticas y procedimientos. ¿Cómo qué? Una política, un procedimiento, ¿cómo qué sería? No la seguridad de la información, no comentar las rutas, no comentar los horarios. No es que viene la secretaria y me dice, Martín, ¿y hoy día por dónde van a ir a su casa con el dignatario? Oh, pues no. La política, los procedimientos sería no brindar información a nadie. Ujú. Este, sí, adelante. ¿Qué más podría ser? Otra estrategia, seguridad de la información, ruta, mejorar el sistema de logística, entrenamiento, ¿no? Entrenamiento periódico para el personal, ¿no? Entrenamiento con vehículos, ¿no? Si es que hay un conductor de seguridad, un entrenamiento para él también de cómo salir del problema con el vehículo. ¿La cargaste? Em, ¿Entró? a ver, em, aquí lo dice, cuanto menos personal conozca los movimientos del principal, será mejor. Por supuesto que va a ser mejor. Pero eso como parte de las políticas, ¿no? Ahí nos comentaron procedimientos, se establecen esos procedimientos. Entonces, y ahí ya estamos gestionando, ya tenemos un nivel de riesgo alto, muy alto, hemos identificado un nivel de riesgo muy alto. Entonces, si incluimos esto, ¿no? Observación, vigilancia. Si tenemos un agente en la casa, en el trabajo, hay agentes también sin con criterio, ellos deben estar entrenados para observar si hay movimiento en las inmediaciones que no son normales, la aparición de un ambulante cuando antes no había, la aparición de personas cuando antes de vehículos, ¿no? Entonces, tanto en la casa como en alrededores de la casa, alrededores del trabajo, observación en la ruta, ¿no? Por parte del guardaespaldas, entrenamiento con él. Entonces, ah, podemos implementar estrategias, ¿no? Como dice acá Pedro, capacitación en manejo defensivo, ofensivo, táctico, ¿no? Como el nombre que tenga, pero en manejo, ¿no? Entonces, entrenamiento con vehículos, todas estas, en estas estrategias, entonces estamos
gestionando el riesgo. Y podemos reevaluar, ¿no? Podemos volver a evaluar después de haber implementado y vamos a tener seguramente un nivel de riesgo ya en el criterio de vulnerabilidad ya bajó porque ya tenemos todo un equipo, personal entrenado, políticas. El riesgo siempre está, pero de repente baja 4.900. Entonces el criterio, el valor 751.000 ya no es muy alto, sino es alto. Sigue estando ahí el riesgo. De repente se evalúa, se implementan más medidas de seguridad. Puedo este, mejorar, ¿no? El nivel de protección y el nivel de riesgo, pero va acompañado de mis políticas, de las estrategias, de las medidas de seguridad, como lo denominen, ¿no? ¿Ok? Implementar equipo logístico, esta sería otra, ¿no? MDLC nos dice implementar equipo logístico, tiempo de respuesta, ¿ok? Como parte de las políticas. Buen aporte podría ser como parte de los procedimientos, un plan de respuesta que incluya un plan de comunicación, ¿no? Em, y toda la, la información que incluya todos los detalles que debe contar un plan de respuesta, que puedan la unidad o el equipo pueda solicitar de repente algún apoyo o gestionar un apoyo. El monitoreo, ¿no? Si hay un centro de control, el monitoreo. Entonces, todo eso va como parte de las estrategias para gestionar el riesgo que hemos identificado. Porque si nosotros vamos donde nuestro gerente, el director, a decirle debemos tener entrenamiento con los vehículos, debemos tener, y siempre nos van a preguntar, ¿no? ¿Y cuál es y por qué, para qué, por qué entrenamiento con vehículos, por qué tanta plata en entrenamiento con armas? No, va a ser algo que nos van a preguntar. Entonces, si nosotros sustentamos estas estrategias con el análisis de riesgo, seguramente vamos a tener alguna respuesta positiva, alguna em, atención de parte del Ejecutivo. Pero si solo vamos a plantear propuestas sin haber realizado una evaluación, seguro vamos a tener cuestionamiento. ¿Ok? Entonces, si tienen preguntas, consultas, por favor, comentarios. Ok. Que nos dice todo claro. Listo. Ok. Queríamos compartir esta información con ustedes para que sea de utilidad, la puedan plantear, se puedan familiarizar también y aplique en los lugares de trabajo donde nos encontramos y si estamos a cargo de personas, estamos a cargo de ejecutivos, también manejemos estos términos, este lenguaje, estos métodos, ¿no? En el cual podamos plantear. Recordemos, hay una situación actual en la que nos encontramos y seguramente va continuar. Se viene un año difícil con el tema de las elecciones y debemos hacer esfuerzos para poder proteger a las personas que tenemos a cargo. ¿Ok? Por mi parte, eso sería todo. Si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, comentario, por favor. Ok, Henry nos menciona reunir técnicas de combate en zonas oscuras, reducidas. Bueno, en este caso nosotros manejamos la información
para aplicarla de manera en gestión, ¿no? Los otros más operativos. Seguramente hay organizaciones, empresas que brindan estos cursos y que ya son más en el campo, ¿no? En el lugar del entrenamiento mismo. Ok. Em, Les quería comentar, los quería mencionar que tenemos un grupo de WhatsApp donde tenemos algo de 330 miembros, integrantes, donde compartimos información sobre los cursos que brindamos en seguridad patrimonial, en seguridad ocupacional y liderazgo. Los que desean ser parte del grupo me escriben, nosotros no agregamos sin autorización, solo los que solicitan que los agreguemos me envían un WhatsApp a mi teléfono, por el medio por el que nos hemos comunicado y nos brindan sus datos y los agregamos. ¿Ok? Por mi parte, muchas gracias. Los invitamos a continuar y que nos sigan en nuestras redes sociales de GCIN Perú, donde brindamos cursos de manera periódica, tanto cursos gratuitos como el de hoy día y también algunos programas especializados. Los invito a abrir sus cámaras para tomar un pantallazo y podamos publicar en nuestras redes que hemos cumplido con esta capacitación y hemos estado conectados por este medio. Ok, gracias a los que están abriendo su cámara, gracias Henry, Cristian, buenas tardes, Rosana, Gracias, 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 profe. Gracias, gracias. gracias, Gracias, señor Martín, gracias. gracias a los que están abriendo, gracias Pedro. Voy a abrir yo mi cámara, me estaba olvidando. Ok, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Me Gracias. considera en su grupo? A Gracias, gracias. los que Muchas desean gracias. certificado, el Gracias, costo del Martín. certificado es de 35 soles. Me escriben al WhatsApp, le enviamos el certificado, el archivo y hay un libro que también compartimos. Este es el capítulo del libro de protección de activos de Asís donde están las definiciones. Es un capítulo nada, no es el libro completo, donde también le entregamos esta información y la diapositiva. Sí, a mi número y ahí estamos en contacto. ¿Listo? Ok, gracias. Muchas gracias. Buenas Buenas tardes. tardes. Estamos en Buenas contacto. tardes, buenas tardes. Listo, gracias. Buenas Buenas tardes. tardes, Gracias, hasta buenas luego. tardes. Gracias, Hasta gracias luego. Juan, gracias Pedro, Luis, Joel, gracias Marcelo, Gracias, ingeniero. bien, Buen fin de semana. Raúl y Henry, gracias. Buenas tardes.